presencia de ustedes, que en realidad me llena de mucha felicidad. Han sido días difíciles, siguen siendo momentos difíciles, no solamente para la provincia, sino también para el país. Y optar por venir a la Universidad Vargas Torres es dar un mensaje. Podíamos, en el despacho pensábamos, ¿dónde podemos hacer la rendición de cuentas? La podemos hacer en Quito, es mucho más fácil, tienes espacios en la asamblea y lo puedes hacer ahí, la podemos hacer en Quintana. Digo, pero creo que es importante dar un mensaje al país. Y creo que la Universidad Vargas Torres hoy más que nunca se constituye para los esmeraldeños el renacer de esta provincia. Muchos de sus profesionales son hijos de esta universidad, autoridades. Me da muchísimo gusto verlos acá, compañeros, a los que son electos, reelectos, y que están aquí justamente dando este mensaje importante que el país necesita. Desde la academia, desde la universidad, se va a recuperar nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por estar acá. Varios amigos que me dan también mucho gusto: Benjamín, Alfonso, Carmita. Bueno, no quisiera dejar en el transcurso iré saludando a cada uno de ustedes, pero me da muchísimo gusto, y obviamente a nuestras lideresas del norte de la provincia de Esmeraldas, que nos da muchísimo gusto tenerlas aquí. Y bueno, como dice la ley, hay que cumplir, y justamente hemos querido contarles lo que hemos hecho desde la Asamblea Nacional, justamente en beneficio de los ecuatorianos. Hoy por hoy las instituciones están sufriendo un deterioro muy importante. Y sí, justamente pasa porque ante la desesperación institucional, hasta la desesperación de la falta de presencia del Estado, la gente dice: ¿qué hace la Asamblea? ¿Qué hacen los asambleístas? Y es necesario, sobre todo en este proceso de rendición de cuentas, contarles qué es lo que hacemos desde la Asamblea Nacional. Y nunca me cansaré de decirles que hoy más que nunca la Asamblea se constituye en un espacio de defensa de la democracia. Yo sé que muchos de ustedes, los ciudadanos, los ecuatorianos, están viendo con muchísimas gracias, qué gusto verte, señor querido, gracias por estar aquí. Muchos de ustedes están viendo desesperanza en las instituciones, pero mientras entendamos el peso y contrapeso que cumple cada institución desde su rol, vamos a poder, desde nuestra posición, en este caso de legisladores, otros de funcionarios públicos, de comunicadores, ustedes que están haciendo el rol de cumplir ese importante rol histórico dentro de la seguridad, sabremos que es importante fortalecer las instituciones para que justamente seamos una provincia y un país en donde podamos renacer. ¿Y qué hemos realizado? Si me ayudan por favor con la presentación. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo? Son 12 meses de trabajo en los cuales hemos tenido 164 asistencias, o las sesiones del pleno han sido 164. Quiero comentarles que este trabajo no solamente lo hago como Paola Cabezas, tengo un alterno con el cual trabajamos activamente. Él es alterno de la provincia de Pichincha, Mateo. No nos pudo acompañar hoy, pero es uno de los compañeros con los que realizamos este trabajo. 20 intervenciones en el pleno de la Asamblea Nacional, avancemos. Y leyes aprobadas, que eso también es otro de los temas que, ante el bloqueo mediático, ante la espectacularización de la política, porque eso es lo que pasa ahora. Desafortunadamente hemos perdido la noción de lo que las instituciones hacen y el rol que los funcionarios públicos cumplimos. Y hemos aprobado importantes leyes, y eso les he venido a contar, porque obvio que hemos hecho mucho. Se comunica poco, y quizás por eso no saben todo lo que hemos realizado desde la Asamblea Nacional. Hemos aprobado 20 leyes aprobadas en el Pleno de la Asamblea Nacional desde enero hasta diciembre de 2022 y publicadas esta ya en el registro oficial. Hay otras leyes que están aprobadas, pero siempre ustedes saben que una ley ya es efectiva cuando está en el registro oficial. La ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar los cobros indebidos, esa es una ley muy importante, que no se está cumpliendo. Estamos teniendo muchas demandas de los ciudadanos, porque hoy más que nunca, no solamente la delincuencia se ha organizado en otros espacios, que quizás lo vivimos más en la cotidianidad, pero también hay gente que se ha hecho experta en los delitos informáticos. Y aquí hay echa la ley, echa la trampa, y en ocasiones los bancos están en este momento incumpliendo esta norma, que es muy importante. Vale la pena que todos puedan inteligenciarse de lo que representa esta ley, porque justamente lo que evita son los abusos de la banca y los cobros indebidos. La ley orgánica para regular el uso legítimo de la fuerza, y en esto quiero hacer mucho énfasis, porque
la ley de uso progresivo de la fuerza no era ley, era un reglamento. Y si no me dejo, acá que estoy con los que hacen justamente operativa esta ley, era un reglamento. No es que nunca hubo cómo los policías o militares pudieran actuar en torno a situaciones, digamos, frente a la delincuencia. Hoy por hoy, esta ya no es un reglamento, se ha constituido en una ley que era importante, al menos era pedida por las fuerzas del orden, y esta se ha constituido en una ley. En ocasiones nos demandan leyes. No, es que me está haciendo la asamblea frente a la delincuencia. ¿Cómo está, niño querido? Gracias por estar acá. ¿Cómo está el tema de la delincuencia si no han aprobado las leyes? Hoy por hoy el tema no pasa por leyes, y creo que en eso hemos cumplido como Asamblea Nacional, porque aprobamos la ley del uso progresivo de la fuerza y aprobamos también las reformas a la ley de seguridad interna, que también es una ley muy importante, porque ahí hay que reconocer que la delincuencia se ha especializado. Hay otros delitos que no estaban tipificados en nuestro COI. Eso es importante. Perdón, gracias por estar acá. Eso es muy importante. Entonces, se ha mejorado el COI para justamente establecer estos nuevos tipos de delincuencia. Hablemos, por ejemplo, sobre el terrorismo, un tema del cual nosotros no hablamos porque no teníamos, digamos, ese tipo de episodios en el país. Hoy creo que el mismo Estado se está, digamos, replanteando el tema de esta figura. Es un debate que tenemos, pero sin embargo ha sido incluida en esta ley. La ley orgánica que regula la interrupción del embarazo en casos de violación para niñas, adolescentes y mujeres. Esto ha sido un tema de un debate muy amplio. Guadalupe, que es maestra de la universidad, pero también es una de las personas que trabaja mucho con los derechos de las mujeres y conoce la realidad de la provincia y del país. Estos son temas muy difíciles porque en ocasiones tocan la sensibilidad, sobre todo de quienes, digamos, profesan una religión. Pero no es que no creamos en Dios, creemos que es muy importante que las mujeres tengan una oportunidad a la hora de decidir si quieren o no tener el producto de una violación. Ha sido un debate muy difícil, pero en la Asamblea no lo pudimos ganar, eso es una gran verdad, pero sin embargo la Corte Constitucional, de acuerdo a los instrumentos internacionales, hizo lo que tenía que hacer y hoy es ley. La ley orgánica para impulsar la economía violeta, que también tiene que ver mucho con el tema económico de las mujeres, avancemos. Y soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Es una comisión, diría yo, que quizás no tenga tanta relevancia dentro de las 15 comisiones permanentes, pero creemos que es una comisión que transversaliza el tema de los derechos humanos. Porque no podemos hablar de un Estado si no entendemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a temas trascendentales. Es más, el mismo derecho a protestar, porque eso también ahora está en entredicho. El mismo derecho a poder estar en desacuerdo con tu gobierno local, con el gobierno nacional. Y les contaré muchas de las cosas que han pasado por esta comisión. He participado en 84 sesiones, de las cuales hemos tenido 30 nuevos proyectos de ley en tratamiento durante este año en la comisión. Avancemos. Y bueno, en la Comisión de Garantías Constitucionales hemos tratado la ley reformatoria para establecer las rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Monono, Santiago y Tungurahua por la venta de energía eléctrica, el proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para la garantía de los derechos derivados del apoyo humanitario durante la pandemia del COVID-19, la ley orgánica de juventudes, y en esto me quiero detener porque ha sido una ley muy debatida, que estuvimos haciendo varias sesiones aquí con los consejos de jóvenes, con varias organizaciones juveniles que hicieron muchos aportes. Darío, creo que estuviste también participando allí, y ha sido muy enriquecedor poder tener a los jóvenes en la Asamblea Nacional participando, poniendo sus aportes. El proyecto de ley orgánica reformatoria para la gestión de identidad y datos civiles. Esta es una ley también considerada muy importante, porque cuando hablamos de derechos y las personas que, digamos, por su identidad sexual han optado, digamos, necesitan poder contar con un documento en donde no se les discrimine por su condición de género. Ha sido una ley muy debatida, muy importante, porque esto lo que garantiza son más derechos. Mientras tengamos más derechos, miren, yo creo que eso es lo más importante, vivir en un país en donde te permitan vivir en libertad y que nada cuestione tu condición de género.
Hemos tenido dentro de la comisión 16 procesos de fiscalización, avancemos. Además de los pedidos de información, y en esto sí me quiero concentrar. Mire, hay autoridades a las cuales no les gusta que les demandemos información, y quienes son concejales actuales o quienes, ustedes hacen exactamente el mismo trabajo que hacemos nosotros. Ustedes legislan y fiscalizan. Si ustedes no legislan y fiscalizan, sencillamente están no cumpliendo su rol y están justamente dejando por detrás la responsabilidad para justamente contarle a la ciudadanía lo que están haciendo con tus recursos. Ha sido muy difícil durante esta época porque nos hemos dedicado a hacer fiscalización y nos hemos concentrado mucho. Raúl, que está presente acá, que son justamente, mi año querido, ¿cómo están? Que son el colectivo que se organizó luego del terremoto del 26 de marzo, en donde hay todavía damnificados y se han organizado y hemos estado haciendo requerimientos y pedidos de información porque todavía hay familias que no han recibido, digamos lo que el gobierno nacional se comprometió, que justamente la reubicación en muchos casos, construcción de viviendas. Y es más, quiero contarles lo que pasaba en este caso específico de familias que habían hecho créditos con el BIES. Y que cuando tú haces un crédito con el BIES, tú tienes un seguro que te permite que te reconstruyan la casa. Los intermediarios, si el término cabe, que estaban haciendo este trabajo, estaban tratando de perjudicar o han estado perjudicando a muchas personas que contaban con ese seguro para que se les reconstruya su casa. No solamente estamos hablando de las personas que no tienen casa, también estamos hablando de los que tenían casa, pero que tenían la posibilidad que con el seguro que el BIES les daba les reconstruyan la casa. Todo eso, la verdad, ha sido una violencia total con las familias y creo que la razón de ser del colectivo de ustedes hoy más que nunca cumple un rol. Saben que cuentan con mi despacho, vamos a seguir peleando, lo he hecho con peticiones de información y creo que todavía tenemos, ahora tenemos todavía que ser mucho más incisivos porque no pueden vulnerarse los derechos de las personas que por un tema de la naturaleza han quedado en la indefensión. También hemos hecho pedidos de información, sobre todo en el caso de la vía Quindé Esmeraldas. Allí hay muchos temas que más yo creo que deberíamos ya elevar este tema a una discusión nacional con las mismas autoridades, porque a veces piensan que uno pide información y exige los recursos porque eres asambleísta de otro partido y por ahí no pasa. En realidad quienes hacen uso de esa vía es la vía principal, la que nos conecta con la capital, con el desarrollo, con el turismo, y no solamente estamos siendo invisibilizados en ese sentido. Entonces hemos hecho muchos requerimientos de información. Decían que ya habían hecho una contratación por $4.700.000 para poder intervenir en los 16 puntos que tiene de daños la vía. Sin embargo, esto todavía no se ha podido cristalizar. Creo que ahí también las autoridades locales, si bien no es rol, pero yo creo que cuando se trata de los derechos a la libre movilidad, a vivir en dignidad, yo creo que estos temas sí son de relevancia con las autoridades locales. Estos otros casos, bueno, de derechos laborales, en realidad, en esta última época, los ciudadanos no saben dónde ir. A veces no son nuestras competencias, pero sin embargo, tratamos en la medida de nuestras posibilidades a que les lleguen en nuestro despacho, orientarles, hacer pedidos de información para que justamente no se vulneren los derechos laborales. Ha habido un sinnúmero de denuncias de personas que han sido despedidas, embarazadas, sin respetar. Sí, es increíble lo que pasa con las instituciones públicas. Y el tema del censo, que eso sí lo quiero dejar como debate también, yo creo que el censo va a traer muchos problemas en el futuro. ¿Qué representa el censo para un país? Es planificación, ¿verdad? Es saber cuándo somos, dónde estamos, en qué condiciones estamos. Y el censo 2022 tiene varios problemas en materia técnica. La implementación no fue adecuada. Es la primera vez que se contrata o que se hace un crédito, que se endeuda al país para hacer un censo. Es un crédito de cerca de 80 millones con el Banco Mundial. Y en realidad el censo en su implementación, ustedes que han estado en el día a día saben, muchas personas dicen que no la censaron, que no llegaron a sus casas, que los censistas no tenían seguridad. Muchos censistas, mujeres sobre todo, fueron vulneradas sexualmente,
les robaban las laptops que les habían entregado, las tablets, y aparte les habían hecho firmar un contrato, imagínense, vulnerando los derechos de los mismos censistas, que si les robaban la tablet ellos tenían que devolverla. Esta en realidad ha sido uno de los procesos de fiscalización que en lo personal me preocupa, y en algún momento creo que vamos a tener que establecer una demanda internacional. ¿Por qué? Porque esto ya pasó en Colombia. El tema del etnocidio estadístico es muy recurrente en estados que no se quieren responsabilizar sobre los problemas que tienen ciertas poblaciones. En Colombia borraron cerca de 3 millones de afrodescendientes en el censo y no se querían hacer cargo de eso. Las organizaciones con constitucionalistas hicieron una demanda a la Corte Constitucional y recién en el 2015 el Estado colombiano tuvo que reconocer que había existido fallas en el proceso técnico, que se había invisibilizado la población afrodescendiente, y eso va a pasar en el país con nosotros, con los pueblos indígenas, porque es justamente la ruralidad que nos censaron. Es justo donde vivimos nosotros, donde el censo nunca llegó. ¿Y esto qué representa? Ahí hay dos trampas. Ustedes saben que a través del censo se establece también el mecanismo de elección de las autoridades. Si Esmeraldas, por ejemplo, tuviera un incremento de población, eso significaría que tendrías un representante más o más representantes dentro de tu consejo cantonal o un asambleísta más, y lo que buscaba, es más, ustedes entenderán, como una consulta popular que también pedía disminuir asambleístas, esto significaba justamente como reducimos, pero si el censo permitía más reducción, significaría que, por ejemplo, Esmeraldas, que elige 4 asambleístas, terminaría teniendo 3. Es más, Bolívar, por ejemplo, que es una de las provincias que actualmente elige 3 asambleístas, el censo terminaría permitiéndoles que elijan solo 1. Entonces, más allá, y ojo, esto no es que estemos dependiendo el carguito, porque muchos decían, claro, los asambleístas no se quieren ir. No, eso es lo de menos. Uno está de paso acá. Pueden ser cualquiera de ustedes en su momento que quieran representar a la provincia, pero no se le puede vulnerar el derecho a la población a elegir, a tener una representación. Y les quiero poner eso en el debate. Eso lo tiene que discutir la academia, porque si en algún momento las organizaciones sociales, la academia, tienen que acompañar esta denuncia de inconstitucionalidad sobre el tema del censo, hay que hacerlo porque esto es muy grave. Avancemos. Perdón que me detengo, pero creo que son temas que sí nos tienen que saber, y saber las luchas que hemos venido librando desde el despacho. Y bueno, durante estos 12 meses hemos presentado, si bien estos son proyectos propios, pero eso no implica que nosotros no hagamos aportes. Carmita Rivadeneira, que también fue asambleísta, sabe que siempre en los debates uno tiene en el pleno de la Asamblea Nacional, establece los aportes que le haces a los proyectos de ley, y en ese sentido estos son 3 proyectos propios, pero hemos hecho aportes a muchos proyectos de ley. El proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, esta fue una propuesta que, más, acuérdense, los que estuvieron en mi revisión de cuenta anterior, les comenté que iba a presentar este proyecto, porque luego de la pandemia muchas de las personas han tenido deudas con la banca, y no es que lo han pagado porque lo han querido, sencillamente la pandemia afectó la economía de muchas personas y esto implicó que se generaran muchas deudas con la banca. Sin embargo, esto no solamente es la consecuencia de la deuda, sino implicaría que te quedas en central de riesgo, y estar en central de riesgo significaría casi desaparecer de la vida económica. Lo que hemos procurado con esta reforma es reducir el tiempo que te tienen castigado en la central de riesgos. Es una reforma que todavía está en discusión en la Comisión de Régimen Económico. Esperemos que en el próximo periodo legislativo ya podamos aprobarla y tratarla. El proyecto de ley reformatoria para reconocimiento de héroes y heroínas, este va específicamente para personas que no han sido militares, pero que participaron en la defensa del país. En este caso, sobre todo, hay muchos hermanos esmeraldeños que participaron en la guerra del CENEPA, que no eran militares, sencillamente eran ciudadanos que los llamaron, pero que sin embargo no tienen el reconocimiento que les dan, pero sin embargo la ley establece que quienes reciben un aporte o un reconocimiento por ser héroes y heroínas no pueden trabajar, en este caso. Entonces ellos están casi en indigencia porque con un sueldo básico nadie vive. Entonces, si ellos consiguen otro trabajo, el Estado les quita esta pensión, esa es la palabra, la pensión vitalicia. Entonces hemos establecido una reforma para que no dejen de recibir su pensión, pero que ellos puedan hacer otras actividades porque son personas que están en edad económicamente activa. El proyecto orgánico de reforma a la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas
Código de la Democracia para fortalecer la participación política de las mujeres y prevenir la violencia política de género. Esta es una ley muy importante, reformas que ya existen, pero que menos quienes estamos en política, para las mujeres en realidad sigue siendo muy difícil. El tema de violencia política se ha institucionalizado. Es más, acá agradecerle a Inés y a las compas de la CANE porque en esta defensa también de establecer demandas a los violentos en política me han estado acompañando. Nosotros presentamos una demanda ante la Corte, ante el Tribunal Contencioso Electoral ante un ataque racista y misógino por parte de un actor político, pero cuando te das cuenta que todavía hay leyes que no permiten materializar la defensa de las mujeres, hay que hacer algunas reformas allí, y esto hemos hecho desde nuestro despacho. Avancemos. Bueno, esto de fiscalización, estos son temas que hemos también impulsado desde la comisión, pero que han sido también importantes. El caso Furukawa Plantaciones, que es una empresa japonesa que tiene en el país cerca de 60 años. En las plantaciones trabajan la mayoría personas afrodescendientes. En Quilindé hay una de las plantaciones, pero están más asentados en Santo Domingo y Los Ríos. Y esta empresa está incurriendo en esclavitud moderna. Si bien hay por la Fiscalía, se están llevando algunas demandas contra esta empresa, pero el tema de los derechos humanos no había sido reconocido y nosotros desde la Asamblea hicimos un gran trabajo para poder justamente lograr una resolución que se vote por unanimidad para que se reconozca y se establezca que esta empresa ha vulnerado derechos de los trabajadores, sobre todo de trabajadores afrodescendientes. También con las mismas organizaciones afrodescendientes logramos que se vote por unanimidad la declaración del 25 de julio como el Día Nacional de las Mujeres Negras, Afroecuatorianas y Afrodescendientes, porque si bien es una conmemoración que a través de las Naciones Unidas todavía no se reconoce, pero que las mujeres de la región, las mujeres del mundo, celebramos ese día, la idea es que todos los parlamentos de la región puedan reconocer esta fecha para que las Naciones Unidas también lo puedan implementar. Ya empezamos acá, ya en Colombia se lo ha hecho, en otros países, y creo que fue uno de esos días muy importantes porque llenamos la Asamblea Nacional de nuestras hermanas afrodescendientes que estuvieron allí y pudimos desde el año anterior, este año ya es el segundo año que vamos a conmemorar el Día Nacional de la Mujer Afrodescendiente. Y dos resoluciones adicionales que tienen que ver justamente con el tema del censo que les estaba comentando, en el cual tenemos que seguirnos, tenemos que seguir participando en este tema porque yo sí considero que el tema censo va a ser de mucha afectación a los ecuatorianos. Avancemos. Y bueno, entre nuestras funciones, que son la de fiscalizar y legislar, pues los juicios políticos son parte del proceso de fiscalización. Mucha gente dice que la Asamblea se ha dedicado solo a juicios políticos, pero bueno, es parte también de nuestro proceso y hemos durante estos 12 meses llevado a cabo varios juicios políticos. El de la economista Ruth Arregui, superintendenta de bancos, quien fue destituida, María del Carmen Maldonado, Fausto Morillo, Ruth Maribel Barreno y Juan José Morillo, que eran vocales del Consejo de la Judicatura. Ellos son vocales actualmente, pero porque no fueron destituidos, aún con las pruebas sobre el deterioro que ha sufrido el Consejo de la Judicatura. Había pruebas suficientes, pero bueno, en política esto sucede. El Pleno de la Asamblea Nacional decidió no censurarlos ni destituirlos. Y en el caso de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que también es un proceso de fiscalización, ellos sí fueron destituidos. Avancemos. Cuando yo digo que nuestra comisión trata temas de derechos humanos, pues justamente también en nuestra comisión tratamos el tema de las amnistías, que se aprobaron el 10 de marzo del 2022, y las amnistías favorecieron a 268 personas, entre ellas luchadores sociales y compañeros de la Comuna Barranquilla, que los invitamos, pero me dijeron que estaban complicados para poder llegar, compañeros que vienen luchando por una empresa palmicultora en el norte de Esmeraldas, que fueron privados de su libertad, están todavía siendo perseguidos por la justicia. La justicia, es más, la Corte Provincial de Esmeraldas no quiere acoger las amnistías. Son varios compañeros de la Comuna Barranquilla que también fueron beneficiados con este proceso de amnistías. Las amnistías son, digamos, el perdón a ciertos delitos que pueden haber cometido, en este caso, ciudadanos, y esa facultad la tenemos como Asamblea Nacional. Avancemos.
También soy secretaria del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y desde el Grupo Parlamentario hemos también realizado varias actividades, entre esos un proyecto de ley para la inclusión laboral de las mujeres trans. Este proyecto de ley que lo presentamos también para la reforma del Código de la Democracia con enfoque de paridad de género, y hemos evaluado la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Saben que esta ley se aprobó en el periodo anterior, pero como toda ley tiene que ser evaluada para saber si está teniendo el impacto que requiere la sociedad. Es una ley que cuenta con todo, sin embargo la ley lo que requiere son recursos, y en realidad lo que menos se ha tenido en estos últimos tiempos es la voluntad para poder poner los recursos necesarios para la implementación de un sistema nacional para víctimas de violencia de género. Al menos luego de la pandemia se ha incrementado. El año anterior cerca de 372 mujeres perdieron la vida en manos de femicidas, y es insuficiente lo que puedan hacer los consejos de igualdad o los consejos de atención dentro de los municipios. Lo que es importante poder establecer una hoja de ruta y trabajo desde el Ejecutivo con el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio nuevo, que a partir del asesinato de María Belén Bernal, el Ejecutivo consideró que era necesario cambiar la Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Sin embargo, estas leyes terminan siendo importantes y vitales, pero obviamente con el compromiso del Ejecutivo para que puedan las mujeres tener acceso a más derechos. Avancemos. Bueno, en la atención ciudadana hemos atendido a cerca de 112 personas, tanto presencial, de manera virtual, reuniones permanentes sobre casos de fiscalización y, bueno, más de 20 procesos de socialización y acercamiento con la comunidad. Hemos estado en varias provincias, acá en Esmeraldas paso permanentemente, con estudiantes, con organizaciones en toda la provincia y el país. Avancemos. Acciones jurídicas que hemos llevado como bancada. Hemos presentado algunas acciones. Ustedes saben que nuestro rol no solamente es de fiscalización, también dentro del mismo trabajo político permanente hay que ejercer defensa sobre nuestra dignidad, nuestros derechos. Nosotros presentamos una noticia crímenes en contra de Fernando Bata por discriminación. Nos discriminaron diciendo que nosotros éramos narcopolíticos, que eso es una de las cosas que empezaron a regar por todos lados. Creo que en ese sentido uno tiene que ir a la justicia y poner a estos actores que vulneran los derechos. También hemos presentado algunas denuncias en el caso del juez de la Concordia, infracción contra el juez Lindao, el caso León de Troya, juicio político contra el presidente Guillermo Lasso que se está tratando actualmente en la Asamblea Nacional, el caso Clopé, denuncia presentada ante la UIP sobre falsedad ideológica, y denuncias internacionales que también hemos presentado. Avancemos. Y bueno, la legislatura también se ejerce haciendo trabajo internacional. Hemos tenido una nutrida agenda internacional, sobre todo desde la representación como mujer afrodescendiente. Hemos podido estar en algunos espacios, observación de procesos electorales internacionales. Estuvimos en Colombia, acompañando también la transmisión del mando de los mandatarios del hermano país de Colombia. Reunión en la Comisión de Igualdad de la Niñez del Parlatino. Soy miembro del Parlatino, de esta comisión, y en esta he participado durante el periodo anterior en 2 sesiones. También estuvimos en Costa Rica, hemos estado en Nueva York, hemos estado participando, todas agendas que terminan redundando justamente al trabajo que considero es fundamental e importante, que es la representación étnica. Quizás solamente cuando estás ahora en la Asamblea te das cuenta que ser la única mujer negra en este periodo legislativo le da mucho sentido al trabajo que realizamos desde el tema étnico, porque tienes que buscar tejer diálogos para que la gente entienda lo que son las desigualdades en nuestros territorios, que entiendan que el ser negro en este país se ha convertido casi en una condición suicida, porque la discriminación racial, la discriminación sistémica, la falta de inversión que se hace en nuestros territorios, y lo dice la CELAC, no lo digo yo, el tema de la discriminación sistémica es lo que más está afectando a nuestros territorios, y te das cuenta que tienes, si bien legislas para todo el país, porque nosotros somos legisladores para todo el país, pero también entiendes que tienes que hacer un alto para poner relevancia e importancia en la agenda étnica.
Y creo que estas relaciones internacionales que se han tejido para hacer justamente contactos para la agenda internacional ha sido muy importante. Soy parte del grupo de asesores de la presidenta del Foro Permanente de los Afrodescendientes, una cosa que casi no la hemos hecho pública, pero hay del grupo asesor de la presidenta Epsi Campbell, que es la que preside en este momento el Foro Permanente de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas. Somos exactamente 10 personas de varios países del mundo y de Ecuador estoy allí. Entonces eso también es importante porque no solamente generamos retroalimentación desde el país, sino que también estamos haciendo ese proceso de entender qué están pasando con nuestras poblaciones afrodescendientes en la región, porque de lo que sí nos damos cuenta es que no importa si estás en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Panamá, la condición de los afrodescendientes es exactamente la misma: pobreza, desigualdad, falta de acceso a salud, educación, a trabajo, que eso es un tema muy importante. Entonces sí es necesario poder tejer esas agendas internacionales para poderlas traer al país y contar con el respaldo también de las organizaciones que siempre han sido un cúmulo fundamental para el trabajo legislativo. Bueno, estas son parte de las fotitos de los eventos internacionales. Avancemos. Y bueno, parte también de la rendición permanente de cuentas son los medios. Saben que mi formación profesional es la comunicación, soy periodista, comunicadora, y eso también permite que estés en contacto constante y permanente con los medios, contando lo que hacemos desde la Asamblea. Hemos tenido 170 entrevistas entre radio, televisión, medios a nivel nacional, y bueno, es justamente parte de lo que tenemos que hacer como legisladores para poderles contar a ustedes nuestro trabajo. ¿Algo más? Y bueno, esta ha sido un rápido recorrido sobre el trabajo legislativo. Que sepan que esta curul, y no solamente mi curul, soy representante de una bancada de 47 compañeros que estamos haciendo lo que corresponde. Es muy difícil en este momento ser legislador. ¿Y por qué les digo muy difícil ser legislador? Porque de repente la gente ha perdido y ¿saben qué? A veces comprendo, porque a mí también me suele dar ganas de salir corriendo de la asamblea, porque a veces nos olvidamos de lo urgente y no ponemos énfasis en lo importante. Pero solo les quiero decir esto, y no por defender mi posición o la de la institucionalidad como Asamblea Nacional. Somos el contrapeso al poder político, somos el equilibrio. Estamos ahí para generar justamente un acompañamiento y defensa permanente a las políticas públicas. Y si bien hoy por hoy la Asamblea Nacional tiene que cumplir un rol histórico, en próximos días sabremos qué va a pasar en torno al juicio político hacia el presidente de la República, más allá de lo que pueda pasar con nuestras curules o con el presidente de la República o con la Asamblea Nacional, entiendan que en democracia los pesos y contrapesos son importantes. La Asamblea tiene una razón de ser, el Parlamento tiene una razón de ser, y mientras ustedes puedan sentirse representados en nosotros, vamos a seguir siendo la voz del pueblo ecuatoriano y sobre todo de mi provincia, a la cual me honro pertenecer. Si bien mi curul es nacional, soy asambleísta nacional, pero la voz de los esmeraldeños, con Nelly Lara, con Patricia Mendoza, íbamos a hacer la rendición de cuentas juntos, pero justamente por temas que conllevan también el trabajo legislativo de los compas, no lo pudimos hacer juntos. Sin embargo, compañeros, Esmeraldas hoy más que nunca necesita voces fuertes para seguirla defendiendo, para seguir primero llevando hacia lo externo lo positivo de Esmeraldas. Los medios no pueden seguir diciendo que Esmeraldas es solamente lo que ven. En Esmeraldas hay gente buena, trabajadora, que se la juega todos los días, que trabaja, que quiere estudiar. Entonces esas demandas hacia el Estado Nacional, hacia el gobierno, tienen que venir también de la sociedad civil, pero también hagamos lo nuestro para que no solamente vean lo malo. En Esmeraldas hay mucho más de lo que se dice. Y ahí para eso estamos, para hacer lo bueno de nuestra provincia, lo bueno de la perla verde. Gracias, compañeros. Porque se ha escuchado mucho de muchas personas que aisladamente han querido presentar proyectos para sacar recursos, pero conocemos que no es tan fácil. Hay que hacerlo con buenos proyectos, justificados y también pegados a lo que nos ordena la Constitución y la ley. Muchas gracias. Materializar la parte económica siempre va a depender del gobierno nacional. Y eso, la ley,
como te digo, de desarrollo fronterizo está vigente, habla claramente de compensación sobre todos estos aspectos. Sin embargo, vuelvo y te repito, allí en ocasiones sí creo que nos toca hacer fuerza común con las autoridades locales, los asambleístas, para poder demandar lo que está escrito por ley. Yo quiero, en este caso, hablar un poquito de lo que ha planteado el compañero en cuanto al tema del artículo 274 de la Constitución de la República, en la cual, en una parte específica, establece que los gobiernos locales en cuyo territorio se extraen o se industrialicen los recursos no renovables tendrán participación en el tema de las regalías, en el tema de los recursos económicos. Doctor Echeverría. Muy buenas tardes con todos. Felicitar la brillante exposición. Ya lo hemos visto y hemos seguido ciertas situaciones en la Asamblea. Creo que Nasser se me adelantó un poco, pero quiero complementar lo que planteaba él. Yo recuerdo que en la época del terremoto hubo una ley especial, podíamos ponernos una mascarilla o vacunarnos, ahora nos vacunan, o vacunarnos y podíamos trabajar. Y ahora es mucho más grave que lo del COVID, porque como él decía, antes abríamos 8 de la mañana y cerrábamos 8 de la noche, ahora no podemos hacerlo, trabajamos menos horas, hay menos clientes y no solo afecta al comerciante, afecta al profesional, al empresario, al microempresario, al hotelero. Es decir, la economía Esmeraldas está quebrada. Una unidad ejecutora que se encargue de hacer el seguimiento para los proyectos que quedaron pendientes todavía del terremoto. El tema es que esa unidad ejecutora, si no la quieren crear, podría trabajarse directamente con los gobiernos locales, establecer los proyectos que quedaron pendientes y que se puedan construir a través de los gobiernos. Sin embargo, no ha avanzado mucho. Como digo, hay leyes que están ya creadas, pero dependen obviamente de los recursos que le pueda poner el Ejecutivo. Y la ley de la cual me hablas, que Nasser también considera que es importante, esperemos que en el siguiente periodo ya la podamos aprobar. Porque Esmeraldas tiene una debacle social inmensa. Esta administración ha acabado con la ciudad. Estamos teniendo un problema serio. Y pensar que la administración que viene va a lograr sacar este tema en adelante es muy difícil si no cuenta con el apoyo de todas las autoridades y de sus hijos. Porque el trabajo va a ser muy fuerte. Aquí están mis compañeros que fueron reelectos, el doctor Ramón, el compañero Jairo Laya, y saben que el trabajo es duro. Es un problema de que el Estado no quiere reconocer que Esmeraldas ha dado mucho para el país. Muchísimas gracias. Gracias, Nene Querido. Yo les sugiero, es más, si estamos para apoyar en lo que sea, pero quienes son concejales reelectos y los que ya llegaron, acá tenemos un concejal, sabes, estoy muy feliz por ti, Nene Querido, deberían hacer agenda nacional para que sepan lo que está sucediendo en torno a este artículo de la Constitución, por qué la demanda, porque esto sería también hacer presión mediática para que se pueda. Eso ayuda. Yo les sugiero que deberían hacer alguna acción en conjunto. Concejal. Esmeralda merece tener por ley lo que corresponde. Imagínense, dice el concejal, 10 millones de dólares para 22 barrios. Imagínense cuando yo planteo en la ribera del río Esmeraldas, que somos 45.000 habitantes, más de 22 barrios, y necesitamos unos, ¿qué será? Para incorporarla al centro de Esmeraldas y no desperdiciar el mejor suelo, unos 2.000 millones de dólares, para declararlo en riesgo urbanístico, porque ahí no se ha invertido, ese es un cordón de miseria. Sí. Y ese cordón de miseria no va a hacer que Esmeraldas crezca bajo ningún concepto. Y acá me habla de que Refinería nos está aportando 40 miserables millones de dólares y estamos alegres. En lo personal tengo un agradecimiento muy fraterno para la asambleísta Paola Cabezas, para Jimmy Guerrero, para Magdi, para todo su equipo. Todo en la vida tiene su razón de ser, desde la vida hasta la muerte. Y nuestros roles y todo lo que hagamos dentro de la sociedad o dentro de la vida siempre marca un precedente positivo o negativo, individual o colectivo. Y le presenté mi documentación de todo lo que estaba haciendo y él dijo, está bien, conversemos con Magdi, llámalo a Jimmy, y ellos presentaron una carta solicitando la información del proceso a la Secretaría el 18 de mayo. El 25 de mayo me llaman los funcionarios de la Secretaría, el ministro de esa institución, para reintegrarme en mi trabajo. Y volví al trabajo. Seguí manteniendo mi ideología política porque es algo de la que nunca me voy a avergonzar. Y renuncié al trabajo en agosto
Y la gente me decía, ¿por qué renuncio si estaba luchando tanto por el trabajo? No era por el trabajo, era porque se me estaban vulnerando mis derechos. Se me estaban vulnerando mis derechos. Estaba siendo víctima de esa discriminación, una racial, una de género y sobre todo en ese proceso de atención prioritaria que yo estaba como la lactancia materna. Y nos pasa a muchísimas personas. Entonces yo quería este espacio también para felicitarte públicamente, querida asambleísta, a todo el equipo. Gracias por lo que hicieron por esa repo, porque sé que no lo hicieron solo por mí, lo han hecho por muchísima gente y como esmeraldeños nos sentimos orgullosos de que ustedes estén en ese curul de la asamblea. Muchísimas gracias. Saben que cuentan con nosotros, hemos estado acompañando en lo que corresponde y bueno, a seguir, porque obviamente lo que hoy necesitamos es que se pueda ratificar el compromiso que se han adquirido con los afectados del terremoto. Con eso, esclavizaron, llegaron a América y esclavizaron, mataron a Atahualpa en Cajamarca, mataron a Atahualpa en Cajamarca, pidiéndole un cuarto de oro y de plata, pidiéndole un cuarto de oro y de plata, y ahora exigen que les paguemos, y ahora que les paguemos una deuda externa que no la debemos, una deuda externa que no paguemos, una deuda externa que no